Población y muestra. Hay una confusión frecuente en cuanto a la definición de población. Población es el conjunto de todos los casos o grupos de unidades, sujetos u objetos de estudio, con alguna característica en común. Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo. La delimitación de la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados es un paso importante en una investigación. Un error que cometen muchos investigadores noveles a la hora de identificar su población sucede, por ejemplo, cuando realizan un estudio a nivel hospitalario y luego pretenden llevar las conclusiones obtenidas en este grupo hacia toda la población o hacia toda la ciudad. Debemos identificar y definir claramente en el ámbito de recolección de datos cuál es la población de estudio, para efectos de definir el tamaño de la muestra y también el procedimiento del muestreo. Si se dispone de una lista de unidades o elementos de muestreo, se dice que es una población conocida. Si no se dispone de tal listado, se dice que es desconocida. Cuando una población tiene un número de individuos o de unidades de estudio no identificadas, es preferible considerar a esta población como algo infinito, de manera que el error que podamos cometer por tratar de calcular una muestra esté totalmente descartado. Así, cuando no hay una lista de unidades, cuando no tenemos un marco muestral, vamos a suponer, vamos a imaginar que el tamaño de la población es infinito. Y por supuesto hay procedimientos que contemplan el estudio de una población infinita. La medición completa de todos los elementos que constituyen la población se denomina censo, mientras que cuando no podemos acceder a toda la población, haremos el análisis de una parte de esta. El muestreo es una estrategia que se utiliza cuando no podemos acceder a la población, por lo que el estudio ideal debe apuntar siempre a el estudio de todas las unidades de análisis. Una muestra representativa debe tener un tamaño mínimo calculado y responder a una selección parametrada. Debe corresponder a un muestreo probabilístico. Así podemos conocer qué parte de la población debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. El concepto de población es muy importante cuando realizamos estudios descriptivos, cuando realizamos estudios de frecuencia, de prevalencia o de incidencia. En ese caso, tenemos que identificar a la población de interés y de ella obtener un segmento, una proporción a la cual denominamos muestra, mediante un procedimiento denominado muestreo. Para esto debemos reconocer que el valor calculado es el tamaño mínimo que debe ser estudiado. En los estudios descriptivos, mientras más grande sea la muestra, mayor confiabilidad tendremos de que los resultados encontrados en esta proporción, en esta muestra, son representativos. El muestreo nos otorga una probabilidad conocida de integrar la muestra a cada uno de los elementos de la población. Y dicha probabilidad no debe ser nula para ningún elemento. Es decir, que de todas las unidades de estudio,
en este caso de todas las unidades muestrales, se debe conocer la probabilidad de integrar la muestra. Una unidad de muestreo son los elementos de la población que se van a muestrear, y cada unidad de estudio pertenece solo a una unidad de muestreo. En algunos casos, la unidad de estudio constituye también la unidad de muestreo. La unidad de estudio, conocida también como unidad de análisis, unidad de observación, unidad experimental, unidad de población, son cada uno de los sujetos u objetos de estudio de la población del que vamos a obtener la información, es decir, a quién medimos y a quién le estudiamos la característica que estamos buscando de acuerdo a la selección de variables que hayamos planeado. Las medidas que realizamos sobre la población se denominan parámetros. Así, si nosotros estudiamos a toda la población, ya no es necesario que hagamos cálculos estadísticos para estimar el error, como el intervalo de confianza, por cuanto estamos evaluando a todas las unidades que conforman la población. Los parámetros son medidas estáticas y describen un determinado aspecto de la población. Los parámetros más usuales, los más frecuentes o los más comunes en una investigación son la media poblacional, que se designa por la letra mu, la varianza poblacional, que se designa por la letra S. Por otro lado, si lo que realizamos es un estudio basado en una muestra, las medidas que realicemos sobre esa muestra se denominan estadígrafos. Un estadígrafo es la medida estadística que describe un determinado aspecto, pero esta vez de una muestra. Así, la media muestral o la media de la muestra se designa por la letra X con una barra en la parte superior, y la varianza muestral, que está designada por la letra S al cuadrado. Estos estadígrafos siempre se calculan para una muestra, y siempre que ejecutemos un nuevo estudio obtendremos un nuevo valor. No importa cuántas veces realicemos nuestro estudio, la media muestral que obtengamos cada vez que desarrollemos la investigación siempre será distinta. Por eso la media muestral es una variable, mientras que la media de la población es constante. Esa sí no puede variar. Extendiendo el razonamiento realizado, un parámetro o todas las medidas que se realizan sobre la población son constantes, mientras que los estadígrafos son variables. Lo que nosotros queremos conocer son los parámetros, pero que en algunos casos no es posible realizarlos directamente, ya sea porque la población es demasiado grande como para evaluar a todas las unidades de estudio, o porque no existe un marco muestral. No podemos identificar a todas las unidades de estudio o no podemos hacer un listado de ellas. Así, por ejemplo, si estudiamos a los pacientes de una institución de salud o a los clientes de una determinada empresa, no contamos con el listado de todos ellos, por cuanto van a ir llegando de manera progresiva y siempre tendremos clientes o pacientes nuevos en cada periodo de estudio que nos resulte de interés. Los parámetros son constantes, mientras que los estadígrafos son variables. Esto es población y muestra.